Buen día chicos y chicas, continuamos con los mamíferos. Estábamos hablando sobre los dientes de los mamíferos. Solamente en sus dientes hay varias características importantes de los mamíferos. Voy a recordar algunas. Son difiodontos, son heterodontos, también son con dientes multicuspados. En algunos también tienen varias raíces y son también tecodontos, es decir, que están en un alveolo. Y bueno, eso es eh, también una característica. Sus superficies son oclusivas de manera especial para cortar, en algunos casos de esos dientes, por supuesto. Y bueno, pues al ser heterodontos hay diversos tipos de dientes. Unos son los incisivos, que sirven para estar también cortando. Otros son los caninos. Otros son los premolares y los molares. Y estos tipos de dientes pues están presentes de manera diferente en cada tipo de mamífero. Aquí tenemos un cráneo, digamos, tipo de los mamíferos. Y lo que está aquí escrito es lo que se llama la fórmula dental y se refiere a que se cuenten el número de incisivos que hay en la parte superior, también contar en la parte inferior no siempre es el mismo número. Y entonces, bueno, de incisivos con la letra I pondríamos 3, eh, un guión y otro 3. Así que entonces, bueno, pues el primer número corresponde a la mandíbula superior y el segundo a los incisivos que están en la mandíbula inferior. Después, con la letra C indicamos los caninos. Ahí es 1 o 0. Igual con una guión o una diagonal indicamos los superiores y los inferiores. La P es de premolares, en este caso son 4, tanto arriba como abajo. Y la M pues son los molares, en este caso 3. Así que perdón, la fórmula dentaria pues nos indica cuántos incisivos, cuántos caninos, cuántos premolares y cuántos molares hay en la mandíbula superior y también en la mandíbula inferior. Hay que considerar que estamos contando solamente en los de un lado. En el otro, pues hay su correspondiente, pero no se están contando. Así que bueno, esa fórmula dentaria es una herramienta importante porque los órdenes, las familias se van distinguiendo por esa fórmula dentaria. Luego, la estructura de la dentición en los mamíferos pues es diferente dependiendo su tipo de alimentación. Creo que eso es claro. Los dientes pues están relacionados completamente a la alimentación, que por cierto también mencionamos, quiero recordar un poquito más, pues algunos otros aspectos que están relacionados con la alimentación en la boca de los mamíferos. ¿Sí? Mencionamos que hay un paladar secundario, va toda esta porción, el paladar secundario duro, el blando, después están las glándulas salivales, eh, y bueno, pues eso hace que la masticación sea posible. Están también los músculos más amplios, el macetero, que está en una posición más vertical, más perpendicular a la mandíbula inferior. Eso está permitiendo una mayor fuerza en la mordida.
También hay una otra cuestión importante que no había mencionado, que es el asunto de que la mandíbula puede balancearse, en algunos casos más, en otros menos. Y bueno, es fácil verlo ahí con las vacas que están masticando, pero como que dan vuelta a su mandíbula, la están haciendo a un lado, al otro, y eso pues está participando en que se muelan los vegetales que están comiendo. Para los herbívoros pues es muy útil. Y otra cuestión importante es la lengua, bastante móvil y participa, entre otras cosas, en pues la alimentación, al estar removiendo el alimento dentro de la boca. Así que hay pues varias cuestiones ahí relacionadas con la alimentación y eso es una parte importante en los mamíferos. Bueno, estaba yo diciendo que la dentición pues es diferente. Este es la dentición de un lobo y tiene determinada forma en sus premolares y molares. Los incisivos generalmente es una forma similar, eh, aunque en algunos casos tienen una forma más parecida hacia un canino, más un tanto más afilada, pero no hay grandes diferencias. Los caninos, pues su diferencia es muchas veces en el tamaño. A veces pues no están presentes y en ocasiones también esos caninos tienen una dirección diferente y eso bueno también ocurre en algunos grupos. Este es el caso de un ciervo y se observa que pues hay pocos incisivos, los caninos están muy reducidos, en la parte superior no hay dientes, utilizan estos incisivos para doblar la hoja que va a estar ramoneando y jala la cabeza para que las hojas que estén en la rama que está eh, presionando pues se separen y queden en la boca y obviamente ya en los premolares y molares va a estar moliendo esos productos vegetales. Así que bueno, pues utiliza la encía superior para hacer una especie de palanca también y bueno, pues así va jalando las hojas, separando y pues luego termina de masticarlo. Este es un puercoespín, sus incisivos, claro, en los roedores eh, es importante, bueno, es un patrón eh, similar en general en los roedores. Y entonces, bueno, están los incisivos que están cortando, están haciendo posible que madera y cosas muy duras las puedan roer, en ese caso. Y después de un espacio que se denomina diastema, por supuesto aquí también hay un diastema, están los premolares y molares que también están entonces ayudando a moler. Así que bueno, las denticiones son diferentes. Aquí vemos la parte de la dentición en relación con los huesos en general del cráneo. En la parte superior los incisivos están en el premaxilar y el resto de los dientes están sobre el maxilar. En la parte inferior pues solamente hay un hueso que es el dentario o mandibular, ¿sí? Y ese hueso directamente se articula con el hueso escamoso en el cráneo. El resto de los nombres, bueno, aquí aparecen. Y bueno, ahí se sitúan los diferentes tipos de dientes. Ahora, veamos que cada uno de los grupos, pues entonces tiene diferentes denticiones, decíamos, y que aquí se ven unos incisivos clásicos a manera de espátula,
cortan. También aquí en este caso, bueno, lo mismo, no tiene dientes y entonces, bueno, pues están jalando las hojas y separándolas. No se observan muy claramente aquí los premolares y los molares, no los brincamos por lo pronto. En este otro caso se observa que los incisivos también son cortantes, tiene hasta bordes aserrados. Este es un incisivo un tanto separado, diferente en forma, parecería un canino, como les dije, a veces sucede esto. En los caninos, el canino este está dirigido hacia afuera y los premolares, como ven, tienen una superficie bastante afilada que ocluye con la superficie de los premolares en la parte inferior. En este caso están 4 premolares arriba, 4 premolares abajo. Yo creo que aquí habría entonces un alveolo vacío y que no vemos. Y bueno, después de estos premolares pues están los molares. Uno de ellos pues está saliendo. Esto pues nos hace ver que la fórmula dentaria se completa pues en los individuos adultos. Mientras no sean adultos y mientras no hayan salido las últimas muelas, que a veces en algunos grupos nunca salen, pues si no es así, si no es adulto, pues no vemos la fórmula dentaria completa. Si es un individuo joven, pues estaríamos pensando más bien en la dentición decidua o los dientes de leche, que decimos generalmente. Y bueno, en este caso los molares pues también tienen unas picos bastante evidentes. Ahorita vemos diferentes tipos de molares, pero bueno, vemos aquí que hay algunos molares que no están tan planos. Y bueno, eso por comentar parte de la dentición que hay en este cráneo. Y aquí se ve lo siguiente. Los incisivos, no, estos tienen forma de espátula. Este va cambiando un poco en su forma. Los caninos, los premolares, que tienen también una forma que hace un borde bastante afilado, ocluye con los premolares de arriba. Y en este caso el último premolar, que es bastante grande, ocluye con el primer molar en la parte inferior. Y estos pues se utilizan mucho para cortar la carne, por eso les comentaba que un gato pues bueno va a estar mordiendo como de lado, algo que sea duro, algo que un trozo de carne por ejemplo, ¿no? Que no esté rompiéndose a la primera, lo va a pasar hacia el costado de su boca y va a estar utilizando estos dos dientes para tratar de cortarlo y pues bueno, el resto de los molares. En este caso de los molares, pues vemos que hay varios tipos. Este molar cárnico, le llaman a ese molar grande, y que tiene esos bordes afilados, es de tipo secodonto. Estos entran en un tipo de molares de corona corta, es decir, esta parte es relativamente pequeña. Bunodonto se refiere a molares que no están con esas cúspides tan afiladas, con estos bordes afilados. Tiene varias cúspides, pero son más aplanadas y sirven pues para estar también moliendo en vez de cortando. Esto es de un organismo carnívoro, esto es de un organismo omnívoro. Y estos de acá, ipsodontos o de una corona alta, eh, son propios de animales herbívoros. En este caso los lofodontos están aplanados, como se observa, y hay partes de esmalte que hacen estas crestas
y que dan entonces mayor dureza al propio diente. Y en el caso de los selenodontos, pues tienen esta figura como de media luna, pero es una idea similar en su funcionamiento. Y así entonces, pues el cráneo y la dentición de los diferentes grupos de mamíferos están adaptadas a un determinado tipo de alimentación. Lo básico es una estructura de un insectívoro, y de ese insectívoro inicial, de esos grupos insectívoros, bueno, pues el cráneo se modifica, la dentición se modifica, y entonces pues hay derivaciones hacia carnívoros. Si ustedes se fijan, en este caso es un carnívoro bastante chato. En este caso el rostro es muy alargado. Aquí corresponde más hacia un cánido, que tiene una pues, parte olfativa muy importante. De por sí todos los mamíferos el olfato es importante, pero en estos pues tienen un mayor desarrollo. También pues hay los que son omnívoros, los que son herbívoros, con diferentes condiciones, ¿no? A veces con esos incisivos bastante evidentes o sin ellos. Son diferentes tipos de alimento y de estrategias de alimentación, aunque sean herbívoros. También pues están aquellos que son comedores de néctar, especialistas para eso. Ayuda también su lengua de manera importante. Los frugívoros de diferente tamaño y forma. Los que están alimentándose de peces, de calamares también. Los que se alimentan de plancton, en donde no hay una dentición, sino hay unas barbas o balenas que se suspenden de la mandíbula superior, y que son formadas de queratina. Y bueno, pues también se desgastan, las van eh, cambiando, las van mudando, bueno, poco a poco, pero son de queratina, y con ayuda de su lengua y toda su cavidad bucal, que primero llenan de agua y luego expulsan esa agua a través de las barbas. Entonces ahí filtran el plancton, el zooplancton, y con su lengua, bueno, pues pasan ya lo filtrado. En el caso de las morsas, son especialistas en comer moluscos. Y también hay los que siguieron esa línea insectívora, a veces con unos dientes, una dentadura completa, pero hay otros insectívoros que van perdiendo sus dientes, y que la lengua es entonces la estructura importante para estar pues comiendo insectos, sacándolos de sus agujeros, sacándolos de sus nidos, en el caso de termitas, de hormigas. Bueno, la idea es que entonces el cráneo se modifica para la función alimenticia, pero no solamente eso, sino que hay otras funciones importantes. A veces, como se observa ahí arriba, pues tiene uno con astas, otros no se muestran, pero tienen cuernos, y eso pues nos habla que no solamente en la alimentación están participando todo el cráneo, ¿verdad? Pero bueno. Aquí se muestra en varios dibujos. Primera, lo que es el paladar secundario. Aquí está. Aquí está también el paladar secundario. Decíamos que el paladar secundario está haciendo una división bastante precisa, exacta, de la cavidad nasal y de la cavidad bucal. Y entonces aquí se mastica con toda tranquilidad, y cuando se deglute este paladar secundario blando, se sube lo que es la campanilla, es un movimiento reflejo,
iniciado el proceso de deglución ya no lo podemos parar y entonces la lengua se echa para atrás el alimento, el paladar blando se sube y tapa esta cavidad nasal. Hay veces de niños a quien no le pasó que por estar ahí riéndose en el desayuno, pues sí se sale la leche por la nariz, pero pues bueno, eso es la excepción y no estaba contemplado ese tipo de cosas al tomar leche en un vaso, ¿no? Pero bueno, como sea. El punto es que generalmente pues se deglute y no pasa el alimento hacia la parte superior. Lógicamente también hacia más abajo la epiglotis tapa a la glotis y tampoco pasa al sistema respiratorio el alimento y se baja por movimientos peristálticos, por el esófago, etc. Así que hay una posibilidad de masticación bastante amplia. Y bueno, por otro lado, en la cavidad nasal, pues se da oportunidad también de varias cosas importantes. En primera, pues la nariz es propia de los mamíferos, es otra de las características de los mamíferos. Les comenté que alguna vez me dijeron 25 características, yo no las he contado, pero alguna vez me las dijeron o completaron, no me acuerdo, 20 o 25, pero bueno, ustedes hagan su lista, alguna vez van a tener que enviármela y pues espero que completen 20, cuando menos. Está entonces la nariz. La nariz con sus vellosidades que están empezando a filtrar el aire. Y luego están los huesos turbinales, que también están aquí en parte. Y en esta imagen están vistos por enfrente. Obviamente todo esto está cubierto de piel. Ayudan en una primer parte a que el aire que pasa se humedece y se calienta para que a los pulmones llegue eh, no tan frío, no con diferencias amplias de temperatura. Y también colabora a retener el calor y eso les comenté que pues hay alguien que nos va a ilustrar respecto de ese proceso, cómo hace que pues guarde calor. En la cavidad nasal también está el epitelio olfativo, está a un paso, como ven, de lo que es el cerebro, así que pues aquí hay un epitelio. En el caso de los cánidos se da una oportunidad amplia de un epitelio grande olfativo y bueno, pues por eso en comparación con los felinos, pues estos tienen un hocico más largo, y los felinos están más chatos. Bueno, sí que hay otras características ahí importantes y esta es otra muy importante, pero hace este dibujo pues ya lo acomodé, una historial desde los peces y las mandíbulas. Recordarán que esto es el arco mandibular, en los cartilaginosos la barra palato cuadrada, perdón, y el cartílago de Meckel. Y pues aquí hay restos del arco iomandibular, el espiráculo, estaba entre estos dos arcos aórticos. En los en los osteictios, pues estos barras palato-cuadrada y el cartílago de Meckel se va uniendo con huesos, más bien huesos dérmicos, se unen a estas barras, las desplazan, las sustituyen. Y bueno, es que aquí hay ya varios huesos. Está el dentario en los tetrápodos. El articular está precisamente articulando con el cuadrado que está en el cráneo. Y obviamente aquí hay también ya varios huesos. En el cráneo también pues hay varios huesos. Lo que era un pez condrictio pues era una caja de cartílago, el condrocráneo, recordarán. Y bueno, aquí ya están todos los huesos del cráneo. Pero cuando esta situación
va dándose en los mamíferos y bueno, resulta que este articular y este cuadrado se van separando. Hay un proceso angular aquí en el dentario que se va yendo hacia arriba. Y entonces, bueno, pues el dentario luego se articula directamente con el escamosal y el origen propuesto para eh, lo que son los tres huesecillos del oído medio de los mamíferos, pues es del hueso cuadrado y del hueso articular. Ujú. Y aquí se vería ya el oído de un mamífero con sus tres huesecillos. Hay otro tema interesante en cuanto que los mamíferos, por supuesto, oyen bien, pero pues las aves que solamente tienen un solo huesecillo, la columela, también oyen bien. Así que la pregunta es, pues entonces, ¿cuál es la ventaja de los tres huesecillos? ¿Por qué los tres huesecillos? Y bueno, pues alguien nos va también a iluminar con eso, con esa pregunta. Acuérdense que cada quien va a tener que contestar una. Y bueno, ahí está una segunda pregunta que yo recuerde, a lo mejor dije la vez pasada más. Y aquí está con más claridad lo que es el oído medio. Y entonces está el martillo derivado del articular, el yunque, que es del cuadrado, y el estribo, que sería el huesecillo pues que ya había en el oído medio, la trompa de Eustaquio, hemos platicado de ella, el, este último huesecillo, el estribo, entra por la ventana oval, aquí entre los huesos del cráneo, la ventana oval, aquí está, entra hacia el oído interno, ¿verdad? Con todas sus estructuras, la cóclea y los conductos semicirculares, el nervio acústico, aquí está. Y bueno, en los mamíferos, aparte de que una de sus características es que tienen estos tres huesecillos y que en la mandíbula inferior hay solamente el dentario, esas otras dos características, bueno, pues otra más es que tienen un oído externo. En el caso de los anfibios, recordarán, pues el tímpano estaba a flor de piel, se observaba. En el caso de los reptiles, en algunos se observa. En otros, inclusive, hay un comienzo de oído externo porque hay un conducto pequeño. Aquí es un conducto más amplio, o ese es parte del oído externo. Y también hay una oreja que es exclusiva de los mamíferos. Así que vayan echando cuentas de todas las características que se ven en el cráneo, o en este caso también, pues no solamente en la parte ósea, sino en la cabeza, digamos. Más bien características de la cabeza, y ahí no hay mucho pierde, hay muchas características propias de los mamíferos. Ya dijimos que está la nariz también, en este caso también entonces las orejas, y faltan algunas otras características por qué mencionar. Este cráneo, en la parte baja, en el hueso occipital, hay dos cóndilos. Aquí no se aprecian muy bien, pero bueno, ustedes en 3 segundos ahí en su celular pueden buscar los cóndilos occipitales y verlo de otra manera y van a ver que son dos cóndilos occipitales, característica de los mamíferos, mientras que en la otra línea que estamos comparando, la saurópsida, las aves, donde terminan las aves, pues hay un solo cóndilo occipital en la parte media, de la parte posterior, y aquí hay dos cóndilos occipitales laterales a lo que es el foramen magnum, y ese foramen es simplemente que es un hueco grande, magnum, y es por donde sale la médula espinal. Y bueno, pues obviamente un cóndilo está de un lado del foramen magnum,
otro cóndilo está del otro lado del foramen magnum, aquí queda en medio la médula espinal y abajo de los cóndilos está el atlas y el axis, que son las primeras dos vértebras de la columna vertebral, y el atlas es bastante plano. A mí me admira, me quedo que pasmado, por decirlo así, de que en los jugadores de fútbol americano pues no se rompa más seguido este atlas, eh, dado que se dan buenos golpes. Pues bueno, supongo que a fuerza de tanto golpe se endurece. Y entonces, bueno, pues aquí está otra característica, dos cóndilos occipitales. El atlas ya no es pues propio del cráneo, pero bueno, es bastante plano en los mamíferos. Y en general, pues hay un cuello bastante definido y en donde hay 7 vértebras. En casos de los mamíferos con cuello más largo, pues son vértebras más grandes, más largas. Y bueno, y otras características del esqueleto en los mamíferos, les decía ya, es que está la región torácica bien definida, con costillas, y luego la región lumbar, que ya no tiene costillas, y les comentaba que es para que el mamífero pueda doblar mejor toda esta porción. Eso es importante porque su locomoción más activa, pues sus patas al ir corriendo, ¿verdad? Ya lo dijimos, se cruzan y luego se extienden y todo esto. Y bueno, eso tiene que ver con que puedan respirar también adecuadamente, ya lo hemos comentado. Pero bueno, está la región lumbar bien definida. Lógicamente, acá atrás está la vértebra sacra, que es la que se une con la cintura pélvica. En este caso se nombran, bueno, están los tres huesos principales, pero aquí se nombran el ilium, isquion y pubis. Y pues se articula con la extremidad inferior, con el fémur, ¿no? La rodilla, la tibia, fíbula, etcétera. Y entonces, bueno, pues en la parte delantera está también la cintura escapular, no se mencionan aquí más que en la escápula. Está acá al frente también la clavícula. Bueno, se articula entonces al húmero, la ulna, el radio, en este caso de la parte de la extremidad anterior. Luego hablamos un poco más de eso. En la parte de la caja torácica olvidaba que hay un esternón bastante amplio, una caja torácica entonces bien formada para una respiración en lo posible más eficiente. Aquí está el esternón. En lo posible más eficiente, a veces está ese proceso gifoides. Y bueno, aquí es donde en la respiración también tiene que estar participando el diafragma, característico de los mamíferos, que es un músculo situado aquí abajo y que entonces jala hacia abajo todos los órganos y da más espacio para los pulmones. En el caso de mamíferos como las jirafas, que tienen un cuello muy largo y que batallan mucho con un espacio muerto de respiración, es decir, aquel que no puede intercambiarse de oxígeno cada vez que aspiran y expiran, pues tiene músculos bastante importantes para jalar los órganos y que entonces se ayude a que exista todavía una mayor capacidad de hacer unos pulmones más grandes, porque bueno, pues tiene que aspirar bastante aire por ese cuello tan grande que tiene. Y bueno, en parte ya lo hemos comentado. Así que bueno, pues también en la parte esquelética hay características importantes de los mamíferos. Pero una sección bastante importante dentro de los mamíferos es el tegumento.
De hecho, también en las aves pues hay una importancia del tegumento, porque bueno, de ahí están las plumas, ¿no? Pero en este caso de los mamíferos, el asunto del tegumento está muy desarrollado, es muy importante y bueno, incluye el pelo, por supuesto. El pelo está en un folículo, eso acuérdense del texto de tercero de primaria, los folículos pilosos. Y aquí sale el pelo, es un derivado epidérmico, este es de epidermis, y en ese folículo piloso pues se mete en la propia dermis. Y bueno, pues aquí abajo, que sigue siendo epidermis, se va formando de queratina el pelo y aquí va saliendo el pelito. Pero no solamente el tegumento es importante por la cuestión del pelo, sino por el gran desarrollo de las glándulas que hay en los mamíferos. Ahí hay una diferencia importante. Otra con la línea de los saurópsida. Y es que los mamíferos, bueno, pues tienen más glándulas y parte de esas glándulas están relacionadas con el hecho que ya hemos repetido varias veces de que son animales de inicio nocturnos y que entonces tienen una mayor relevancia en la parte del olfato y pues aquí hay glándulas sodoríferas, sí, están relacionadas con esos. Y también hay glándulas que son sudoríparas para eh, estar sacando el exceso de calor que se produce, sobre todo cuando hay una actividad importante del individuo. Entonces el sudor va a estar relacionado pues también con este folículo piloso. También hay otro tipo de glándulas que son las glándulas sebáceas, ¿sí? Que son las que van pues lubricando el pelo. Y este desarrollo de las glándulas es tan importante que el desarrollo de las glándulas mamarias se deriva, se propone, de glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas de por sí ya eran importantes porque aunque los mamíferos tienen otros mecanismos para estar disipando el calor, por ejemplo aquellas orejas grandes que tienen algunos mamíferos del desierto, el jadeo y en fin otros mecanismos, pues el sudor es muy importante. No siempre comentaba que el sudor está, las glándulas sudoríparas están repartidas en todo el cuerpo del mamífero. En algunos casos tienen una localización muy particular porque el pelo no puede pues mojarse estrictamente. Y entonces, bueno, pues también tiene otros mecanismos, pero el sudor es el que permite pues estar teniendo una actividad homeoterma. Es decir, el homeotermo, el animal homeotermo, pues tiene que preocupar por subir su temperatura, por cuidar su calor, pero cuando hace una actividad fuerte, pues hay un exceso de calor que necesariamente tiene que sacar. Y bueno, pues para eso son importantes las glándulas sudoríparas. Recordemos que las aves no tienen esas glándulas sudoríparas. Su mecanismo es por el sistema respiratorio. De hecho, tienen muy pocas glándulas y le sirve para estar, bueno, poniendo una cera sobre las plumas. La misma ave con su pico lo toma y todo ese asunto que ya vimos. Pero bueno, entonces las glándulas sudoríparas son muy, muy importantes. Bueno, también decir que hay dos tipos de glándulas sebáceas. La apócrina está ligada hacia el folículo piloso, tiene una función principalmente odorífera,
En los mamíferos en general está, tiene como función el que salgan las feromonas, olores que van teniendo su acción en el sexo opuesto, feromonas sexuales, y bueno, las glándulas écrinas que no están asociadas a los folículos pilosos, estas tienen la función de estar sacando el calor en lo que es la función clásica de sudor. Bueno, también aunque no se ve, quiero mencionarles de una vez que los mamíferos tienen abajo de todo esto, de este dibujo, una hipodermis bastante desarrollada. Las aves no tienen esa hipodermis tan desarrollada. Les mencioné que tienen poca grasa. Y los mamíferos, pues sobre todo, no sé, ballenas de mares muy fríos o cetáceos de mares muy fríos, tienen una capa de hipodermis, una capa de grasa importante, a veces de 40-50 centímetros, entremezclado un tanto músculos y grasa y una especie de tocino, y eso pues ayuda a estar también guardando el calor en esas zonas tan frías. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Hasta la próxima.